Vamos finalmente con la máquina de diagnosis. Con la máquina de diagnosis, los vehículos tienen circuitos ya mucho más modernos. No se basan en los circuitos que hemos visto. Ahora los circuitos tienen una central electrónica, un circuito electrónico. Este circuito electrónico recibe el nombre de ECU. ECU viene de unidad de control electrónico. Fijaros que existen muchas ECU en el coche, por ejemplo, la ECU del cierre centralizado, la de la luna secuencial, la del airbag, la de los pretensores. Hay infinidad, cada una de estos circuitos tienen una ECU. Fijaros que los circuitos han cambiado mucho, ahora funcionan de diferente manera y se reestructuran. Por ejemplo, vamos a ver cómo se cambiaría. En este caso, fijaros, desaparecen ciertos cables y conexiones. Vamos a borrarlos. Este cable ya no iría al interruptor, por ejemplo. Y este cable tampoco iría del interruptor a la lámpara. Ahora, esos circuitos son modernos y han cambiado, de manera que los elementos van conectados generalmente a la centralita. Fusible terminará en la ECU, de la ECU saldrá un cable hacia el interruptor y del interruptor volverá un cable a la ECU, y de la misma manera habrá un cable de la ECU a la lámpara. Y fijaros que ahora tampoco será de esta manera. Vamos a borrarlo para que lo veáis. Ahora el cable negativo de la lámpara, por ejemplo, irá desde el borne a la ECU y ya directamente pues la ECU tendrá un cable que conectará en negativo, ¿vale? Que como hemos dicho lo estamos simbolizando la chapa de esta manera, ¿vale? Para que no haya lío. Esta es la nueva estructura que tendrá, de manera que podemos entenderlo fácilmente también, no es mucho más difícil de entender. Es decir, el interruptor, cuando pulsemos y le demos a ON, mandará la señal a la ECU y la ECU decidirá si poner en marcha o no la lámpara, mandándole una señal a la lámpara que está en este caso allí. Bien, ¿cómo funcionan los circuitos? ¿Cómo se diagnostican cuando tenemos este tipo de centralitas? Pues es muy simple también de ver. Si nosotros hacemos un zoom de la centralita, dentro hay un chip. Sí, un circuito integrado. Ese chip pues tiene una serie de patitas. No sé si alguna vez había visto un circuito. Pero ese se llama, entre otras cosas, hay muchos elementos, pero hay uno que es este que hemos dicho, que se llama la memoria de averías. Fijaros cómo funciona la memoria de avería. Cuando la ECU se pone en funcionamiento, lo que hace es medir la resistencia, por ejemplo, entre este punto y este. Vamos a ponerlo en otro color porque podemos liarla. Vamos a ponerlo en color, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? La ECU va a medir la resistencia entre este punto y este, ¿vale? Imaginaros que si la lámpara estuviera perfecta, la resistencia debería de ser 5 ohmios. Pero aquí debería de medir 5 ohmios. Bien, imaginaros que la lámpara por cierta causa se deteriora y llega un día que no mide 5 ohmios, sino que lo que va a medir, por ejemplo, va a ser 2 ohmios. Bien, si mide 2 ohmios, lo que hace la centralita es escribir en la memoria de averías a avería en la lámpara. Luego llegará el mecánico. ¿Por qué llegará el mecánico? Porque habrá venido el cliente quejándose a lo mejor de que la lámpara pues o no luce o luce de forma defectuosa, con insuficiente luminosidad. Por lo tanto, el mecánico lo que cogerá será su máquina de diagnosis, cogerá su conector y lo conectará en esta toma que veis aquí, ¿vale? Que se llama OBD2, ¿vale? Por lo tanto, este conector lo conecta aquí.
¿Para qué sirve este conector? Este conector sirve para comunicarse vía Wi-Fi, es decir, a través de onda, vía Wi-Fi, con la máquina de diagnóstico. Sabemos que la máquina de diagnóstico a veces traen cables porque son más antiguas, a veces son como portátiles, pero bueno, en este caso vamos a suponer que es de la moderna, que es una especie de tablet táctil que se comunica vía Wi-Fi o vía Bluetooth a través de ondas, llega a este aparato que hemos dicho negro, que recibe el nombre de emisor receptor, que se conectará en la toma OBD2. ¿Y cómo funciona esto? Pues muy simple. El mecánico se sentará, cogerá su tablet, diagnosticará en este caso la centralita de este circuito y lo que va a hacer, y vamos a borrarlo todo para que se vea bien, vamos a darle para atrás, quitar todo. Ahí, ¿vale? Vamos a partir de eso, de que aquí se ha escrito un error, ¿vale? Y entonces el mecánico al diagnosticar, darle al botón para diagnosticar, lo que va a hacer es emitir una onda que llegará al receptor y del propio, en este caso conector, saldrá un cable que va a la centralita y que se comunica a la memoria de averías. Bien, lo que está entonces a través de la onda es accediendo a la memoria de averías. Cuando accede a la memoria de avería, posteriormente lo que hace en este caso el circuito es mandar los datos por el mismo cable, llega en este caso al aparatito negro que hemos dicho, en este caso va a actuar como emisor porque emite la onda, y llegará a la tablet y le pondrá al mecánico avería en la lámpara. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Que el mecánico vaya a repuesto y cambie la lámpara y se dé cuenta de que no lo sea el problema de la lámpara. ¿Por qué? Porque a veces lo que ocurre es lo siguiente. A veces hemos dicho que aquí tiene que haber una resistencia y la EQ, cuando verifica que la resistencia es distinta, pues lo que hace realmente es detectar que hay una avería. Pero fijaros que imaginaros que ha cogido óxido aquí entre el terminal y el propio soporte de la lámpara. Si coge óxido, ahí ya aparece una resistencia. Y entonces, imaginaros, en vez de, por ejemplo, 5 ohmios que debería de tener, pues imaginaros que a lo mejor aparecen 10. Porque ya no solamente está la resistencia de la lámpara, sino también la resistencia que aparece debido al óxido. Esta es la forma de funcionar de los circuitos actuales, es decir, los circuitos actuales tienen EQ y a través de la máquina de diagnóstico lo que hacemos simplemente es leer la memoria de averías de esas EQs. Es por tanto aquí clave destacar que las centralitas son las que hacen el trabajo de diagnóstico, mientras que la máquina de diagnóstico lo único que está haciendo es leer las memorias de las EQs.